28 de diciembre de 2011. El mundo del fútbol se detiene en seco. Los titulares estallan en todas las redacciones de Italia. Gianluigi Buffon, el capitán, el muro invencible de la selección, no está celebrando un título. Está en el centro de un terremoto judicial. La Fiscalía italiana lanza una bomba que sacude los cimientos del deporte rey. Apuestas masivas detectadas. Cifras que oscilan entre 100.000 y 200.000 euros cada mes. La noticia golpea como un martillo. El héroe de Alemania 2006, el hombre que parecía intocable, se convierte de repente en el epicentro de un posible fraude criminal. Los agentes revisan registros, cruzan datos y señalan transacciones que no cuadran. No es un rumor de vestuario, es una acusación formal que devora su reputación en cuestión de segundos. El ídolo nacional se tambalea bajo el peso de la sospecha. ¿Es un simple apostador buscando adrenalina o estamos ante el arquitecto de una red de apuestas ilegales? La justicia activa sus mecanismos. El expediente se abre sobre la mesa de los fiscales y el silencio del jugador se rompe bajo el escrutinio de toda una nación que exige respuestas inmediatas ante la caída de su mito. Retrocedamos 5 años. 2006. El Calciopoli deja al fútbol italiano en ruinas. La Juventus desciende a la segunda división, pero él se queda. Su decisión de permanecer en el club cuando otros huyen lo eleva a la categoría de leyenda viviente. Ese gesto de lealtad absoluta cimentó su estatus como el último caballero del deporte. Pero hoy, ese relato se resquebraja. Los documentos sobre la mesa de los investigadores cuentan una historia distinta. El nombre de Buffon aparece vinculado a una red de apuestas ilegales. Y no está solo. La sombra se extiende hacia otros nombres sagrados del fútbol nacional. Fabio Cannavaro y Gennaro Gattuso aparecen en el expediente. La afición observa cómo sus ídolos, los mismos que levantaron la Copa Mundial, ahora comparten espacio en los informes policiales. La decepción recorre los estadios. Lo que ayer era un ejemplo de fidelidad hoy se traduce en una pregunta punzante. ¿Cuántas otras lealtades fueron traicionadas en la oscuridad? Las certezas se desploman. El contraste es brutal. El hombre que rescató al equipo de la bancarrota moral, ahora enfrenta el escrutinio de ser parte de un sistema que lucra con el azar. La traición no es solo financiera. Es una fractura en la memoria colectiva del hincha que no sabe si creer en la gloria pasada o en la sospecha presente. 150.000, 200.000 euros. Los números fluyen cada mes en sus cuentas. Los investigadores analizan cada movimiento bancario con lupa. No son cifras de un aficionado casual, son volúmenes de capital que activan todas las alarmas de la unidad de delitos financieros. La sospecha se endurece. ¿Existe información privilegiada? La pregunta recorre los pasillos de la fiscalía. Si un jugador conoce detalles que el público ignora, el azar desaparece y el fraude toma su lugar. La integridad del fútbol italiano pende de un hilo. Los peritos cruzan fechas de apuestas con calendarios de partidos. Buscan una coincidencia, una señal de que el portero utilizó su posición para garantizar resultados. Cada apuesta es un paso más cerca del abismo legal. La ley es clara. Si el resultado de un encuentro es alterado, la carrera y la libertad del mito terminan. La tensión en la sala de interrogatorios aumenta. Los abogados presentan defensas técnicas, argumentando que apostar no es delito si el juego es limpio, pero los registros bancarios dicen otra cosa. La sombra de la inhabilitación planea sobre el terreno de juego. Buffon observa cómo su legado se reduce a una serie de transferencias bancarias bajo sospecha. El riesgo es total. Si la fiscalía logra probar la manipulación, el capitán pasará de ser el guardián de la red a ser el verdugo de su propio prestigio profesional. El proceso judicial se detiene. El capitán toma la palabra, pero esta vez no hay abogados ni tecnicismos. Se quita la máscara de leyenda. Admite la verdad que ocultaba bajo los guantes. La presión de ser el mejor, de mantener el arco invicto ante millones de ojos, se volvió una carga insoportable. Las apuestas no eran un negocio, eran el único refugio. Cada apuesta, cada cifra apostada, funcionaba como una válvula de escape para liberar la tensión acumulada. El estadio, el ruido ensordecedor y la responsabilidad de cargar con el orgullo de un país entero, se disolvían en el instante en que el azar tomaba el control. Pero aquí surge la grieta. La adrenalina, su aliada en el campo, se convirtió en su verdugo privado. Él mismo lo reconoce. La búsqueda de ese pico emocional fuera de la cancha se transformó en una necesidad compulsiva. No se trataba de dinero, sino de sentir algo más allá de la rutina, de romper la monotonía de la excelencia. El hombre detrás del mito se quiebra al confesar que el juego era su única forma de evadir la realidad asfixiante. La vulnerabilidad queda expuesta sobre la mesa. La adrenalina, esa misma que lo hizo volar hacia pelotas imposibles,
terminó siendo la trampa que casi destruye su carrera. En ese momento, la figura intocable se desmorona, revelando a un ser humano luchando contra sus propios demonios en una espiral de riesgo constante. La confesión cierra el círculo de la sospecha, dejando al descubierto que incluso el guardián más firme puede perder el control cuando el juego de la vida se vuelve demasiado pesado. La justicia emite su veredicto. Los tribunales cierran el expediente y la fiscalía retira los cargos. Sobre el papel, el capitán queda libre de toda culpa. Sin embargo, en las calles, en las gradas y en los bares donde el fútbol se vive como una religión, el veredicto no es tan unánime. Los documentos se archivan, pero la sombra de la sospecha se vuelve una residente permanente. ¿Es posible separar al hombre del mito cuando el rastro de las dudas aún permanece? La ley dictaminó inocencia, pero la historia, esa que se escribe en la memoria colectiva, sigue abierta. Los registros bancarios ya no importan, pero el eco de la duda persiste en cada atajada, en cada gesto de liderazgo bajo los tres palos. La carrera del portero continuó. Los trofeos llenaron sus vitrinas y los récords se multiplicaron hasta el infinito. Pero aquel capítulo nunca terminó de cerrarse del todo. El expediente sigue sobre la mesa, con sus páginas amarillentas y sus interrogantes sin respuesta. Ahora, la decisión final recae en ti. ¿Fue un error humano, una debilidad ante la presión extrema, o una mancha indeleble en la integridad del deporte? Observa las pruebas, analiza los hechos y decide qué creer. El expediente está frente a tus ojos. Tú tienes la última palabra sobre la leyenda y su oscuro pasado. El juego ha terminado, pero el juicio de la historia apenas comienza.